cuando Él viniere, el Espíritu Santo, al mundo de pecado, redarguirá, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 1, dijimos, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Estuvimos viendo cómo el pecado imperdonable, el pecado que Dios no perdona, es el de la incredulidad. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Ya vimos que el Espíritu Santo tiene como función primaria, dijimos en nuestra primera etapa, convencer al mundo del pecado. Y que así como Cristo, o sea, Dios, necesitó un cuerpo para manifestarse al mundo y poder a través de ese cuerpo pagar el precio que se requería, el precio que era necesario pagar por nuestros pecados. Así también el Espíritu Santo en este tiempo, en el tiempo de la gracia, necesita el cuerpo del creyente para poder manifestarse al mundo. Y es a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de los creyentes, es que Dios habla al mundo. Y esto es precisamente lo que necesitamos todos los días, recordarnos que nosotros somos, como dice el apóstol, templos del Espíritu Santo. Usted no viene a la iglesia a ir a ser más lleno del Espíritu Santo, no, eso no es verdad. Nosotros somos templos, o sea que el Espíritu Santo es morada de Dios en nuestro cuerpo. Dice la Biblia que desde el día que creísteis, vean ustedes, ¿qué dice la Biblia? Que desde el día que creímos, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea que es una mentira que el que no ha sido lleno del Espíritu Santo venga a recibirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tiene al Espíritu Santo como morada en él. Desde el día que tú creíste, dice la Biblia, desde ese momento tú fuiste sellado por el Espíritu Santo y desde ese momento te convertiste en templo y morada de Dios. Y en segundo lugar dice que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. Observemos, número 1, que el Espíritu Santo no viene a convencer al hombre de la injusticia, sino de la justicia. No sé si ustedes notaron esto. Y la pregunta es, ¿la justicia de quién? Porque es muy importante analizar cada uno de estos puntos que nos pueden ayudar a nosotros para tener un mejor conocimiento de lo que es la palabra de Dios. ¿La justicia de quién? O sea, dice que Él convence al pecador de la justicia de Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo, vimos y entendemos y nos damos cuenta, Juan 1:11, a lo suyo vino, o sea, a su pueblo, a Israel, pero dice que los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, o sea, a todos los que reciben a Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. En el mundo está y el mundo por él, dice la Biblia, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero sin embargo dice que el mundo no le conoció. ¿Por qué pasó desapercibido Cristo para muchos? ¿Y por qué también en este tiempo Cristo pasa desapercibido de muchas personas? Muchos que se entretienen en una religión
sin conocer, sin tener una profundidad de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que pasó cuando Cristo vino a esta tierra. Los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos estaban muy metidos en su religión, y cuando Cristo viene al mundo no lo pueden recibir. Vino al mundo, no le conocieron, no pudieron recibirle. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que Cristo venía a hacer a este mundo. Por eso, o sea, cuando Cristo vino al mundo, el mundo no lo quiso recibir cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Antes, al contrario, en vez de recibirlo, la Biblia dice que Cristo fue acusado de blasfemo, fue acusado de quebrantador de la ley, de engañador, y muchos se fueron hasta el otro extremo, hasta decir que estaba poseído por los demonios. Ustedes lo saben porque ustedes ya conocen esto tan importante que la Biblia enseña. Y después de que Cristo es acusado de esta manera, vemos que cuando Él vino, cumplió con el plan de Dios, y después de que Él pagó el precio, de que Él hizo la remisión de pecados, después de su ascensión al reino de los cielos, al cielo, dice la Biblia que viene nuevamente al mundo en espíritu. Acuérdense, Cristo les dijo a sus apóstoles: yo me voy, pero yo voy a regresar en espíritu. Y en Mateo 28, 18 les dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de su ascensión al cielo, viene nuevamente al mundo en espíritu a convencer al mundo de que todo lo que Él hizo, escúchenme muy bien porque esto es muy importante, de que todo, absolutamente todo lo que Él hizo no fue un engaño, ni tampoco fue para formar una religión, un religioso, una religiosidad, ni una religión. De que todo lo que Él hizo, el quebranto de lo que Él lo acusaba, no era verdad. De que no estaba poseído por los demonios, de que Él vino a hacer una obra maravillosa, de que Él vino a redimirnos del pecado y de la muerte y convencer al pecador que Cristo era Dios hecho carne, que era el Dios verdadero, y que con su muerte demuestra que Él es el que tiene verdaderamente la justicia en sus manos, que es un Dios justo. En Romanos 1:17 dice que el evangelio que nosotros conocemos, a través de este evangelio, dice Romanos 1:17, se manifiesta la justicia de Dios, o se revela la justicia de Dios por la fe y para fe. Escuche esto. Esto es algo muy importante que cada uno de nosotros tenemos que entender. Aquí el apóstol está diciendo algo que es necesario que ustedes y yo lo comprendamos de una manera más profunda para poder entender el plan de Dios. Dice que el plan de Dios, Romanos 1:17, está revelado en la justicia de Dios, y esta justicia de Dios se descubre de fe en fe. Esta justicia de Dios ¿cómo podríamos decir? Se desarrolla, se revela en cada uno de los creyentes conforme va desarrollándose en la fe. O sea, cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, vamos desarrollándonos, vamos de fe en fe, de step by step, de escalón sobre escalón, vamos en un crecimiento. Y conforme nosotros vamos descubriendo esto, mientras vamos creciendo, vamos descubriendo la justicia de Dios. ¿Y qué quiere decir?
que la justicia de Dios nos envuelve a nosotros y la Biblia también nos justifica, o sea, nos hace justos a nosotros también. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios que estamos descubriendo en el desarrollo espiritual de nuestra vida nos convierte en justos y justificados. Cualquiera diría, pero ¿cómo es esto? La Biblia dice, Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Y en el capítulo 23 de este mismo capítulo del libro de Romanos, versículo 21, vean ustedes algo muy interesante. Capítulo 3, versículo 21. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. O sea, antes de ser cristianos, siempre hablaba de Dios como alguien injusto. Pero conforme nosotros vamos entrando en el conocimiento de Dios, vamos descubriendo esa justicia de Dios. Y vamos descubriendo que cuando Cristo vino a hacer la propiciación de nuestros pecados por su sangre, para que se manifestara su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que el que es justo y al que se justifica, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está nuestra jactancia?, decía el apóstol. Por eso, para poder nosotros entender la justicia de Dios, tenemos que primeramente entrar en un desarrollo y en un conocimiento de la palabra de Dios. Porque antes de ser cristianos nosotros mirábamos a Dios como un Dios injusto. Si Dios existe, muchas de las veces nos preguntábamos quizás, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué tiembla la tierra? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Son preguntas que a veces llegan a nosotros. Y desde nuestra perspectiva, nosotros somos jueces y Dios es el acusado. Desde nuestra perspectiva. Y cuando el Espíritu Santo viene y oigo por primera vez el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué nos convence? Número uno, dijimos, nos convence de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la Biblia nos confronta. Nosotros somos confrontados por la palabra de Dios y como que no nos sentimos muy cómodos, como que, ay, me están sacando los trapitos al sol y nadie se da cuenta. Es un asunto espiritual que Dios comienza a mover entre aquellos que están oyendo la palabra de Dios. Somos confrontados por la palabra de Dios y descubre nuestro pecado, nos descubre, Dios nos voltea así y nos hace ver lo que somos hasta lo más profundo de nuestro corazón y estamos desnudos delante de Él. No tenemos excusa. No podemos jactarnos de que nosotros somos alguien importante. No podemos hacerlo porque estamos siendo confrontados por la Biblia, por la palabra de Dios. Y número dos, nos dice que ya no puedo yo acusar a Dios cuando entiendo perfectamente su justicia. O sea, no podemos ser jueces para cuestionarlo y para acusarlo, porque Él es el que a mí me condena. Él es el que me muestra que Él es justo al haber pagado por mis pecados y que sin que yo
tuviera que hacer absolutamente nada. O sea, Dios otorga su justicia a todos los que creen, tanto judíos como gentiles, porque todos los hombres, sin distinción alguna, han sido absolutamente incapaces de vivir conforme al parámetro establecido por Dios. Todos los hombres son incapaces de poder vivir de acuerdo al parámetro divino. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Nadie tiene la posibilidad de vivir en el parámetro divino si no es entendiendo su justicia, entendiendo la justificación, entendiendo que Él vino a perdonar todos nuestros pecados y que es a través de su justicia que nosotros somos justificados. O sea, vemos que cuando hemos sido justificados, este verbo y todas las palabras relacionadas que se derivan de esta misma raíz griega, justificación, ocurre, óigame bien, en el libro de Romanos 30 veces. Y es el término legal, esta palabra, justificados, es el término legal o forense que viene de la palabra griega y significa justo. Y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este veredicto incluye perdón de la culpa y del castigo del pecado. Y aquí está exactamente la imputación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde comienza a funcionar la justicia divina a nuestro favor. Por eso comienza a funcionar en favor del creyente, y a través de esta suministración que Dios está haciendo con su justicia positiva de liberación, de perdón, un veredicto donde se declara inocente al culpable, una declaración donde se le da libertad a aquel que estaba cautivo. Y vemos que esta justicia positiva, que el hombre la necesita para poder ser aceptado por Dios. O sea, para poder ser aceptados por Dios necesitamos entender que la justicia de Dios vino para darnos la liberación, para darnos a nosotros el veredicto de perdón, de culpa, de pecado y de justicia, de castigo que estaba en contra de nosotros. Pero llega la justicia de Dios, y cuando es suministrada, comienza el hombre a darse cuenta de cuánto necesita a Jesucristo en su vida espiritual, en su vida personal. Por eso Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. O sea, Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se fue nuestra culpabilidad. En la cruz del Calvario se fue el perdón de nuestros pecados. En la cruz del Calvario se fue nuestra liberación. Pero ¿qué ha pasado? Que el mundo no ha aprovechado esto. Cuando Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio, vemos que la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, a favor del cristiano, a favor del creyente, el pecador recibe el regalo de la gracia de Dios solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cuando la fe se comienza a desarrollar, dice la Biblia que vamos de justicia en justicia, vamos comprendiendo mejor la justicia de Dios. Y la santificación es una obra de Dios para ser justos a quienes Él ya ha justificado. O sea,
La justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios le está otorgando a la humanidad. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Allí está claramente visto este regalo gratuito que Dios le está ofreciendo a la humanidad. Es un regalo glorioso, gratuito, generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree en Él. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y de su castigo merecido fue absolutamente todo fue sobre Cristo. Decía el apóstol Pablo, 1 de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Léalo detenidamente, verá qué precioso dice aquí el apóstol Pablo. El cual se dio en precio de rescate por todos para liberarnos de la esclavitud del pecado. El apóstol Pedro dijo algo también acerca de eso. Sabiendo que fuisteis rescatados, escuche usted, subraye la palabra rescatados. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no como cosas corruptibles, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 y 19. Vemos entonces que este gran sacrificio no fue ofrecido en secreto. Notemos, no fue ofrecido en secreto como sucedía en el tabernáculo o en el templo. Cuando el pecador quería ser justificado y perdonado por Dios, iba al altar de los sacrificios a llevar su corderito, y toda la función del sacerdote era privada. Usted no podía ver si realmente se hacía todo lo que Dios había ordenado dentro del tabernáculo. Sin embargo, este sacrificio que fue ofrecido no fue ofrecido en secreto. Antes dice la Biblia que fue de una manera pública. Jesús fue públicamente humillado. Jesús fue públicamente expuesto. Y el sacrificio que vino a ofrecer, no solamente vemos que quebrantó los límites y las ideas que existían en la ley de los sacrificios y de las ordenanzas. Cuando Él se proclama pontífice, lo hace también públicamente y lo hace desnudo, semidesnudo, cosa que en el tabernáculo no podía suceder. ¿Por qué fue de esta manera? Porque se mostró en público para que todos vieran, para que el mundo mirara, para que el mundo entendiera que fue ofrecido en propiciación, porque este era un aspecto crucial, necesario del sacrificio de Cristo, porque esta palabra alude a la idea de apaciguamiento o satisfacción. En este caso, la muerte violenta de nuestro Señor Jesucristo pudo satisfacer la santidad ofendida de Dios. Este sacrificio violento ofrecido en la cruz del Calvario, donde su sangre fue salpicada por todos lugares por donde Él caminaba. Esta sangre que fue salpicada
comenzó inmediatamente a satisfacer la santidad ofendida de Dios por el pecado. Y no solamente comenzó a satisfacer la santidad ofendida de Dios y su ira justa contra el pecado, y es por eso que murió Cristo por nosotros, y al morir Cristo por nosotros anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola del medio, dice el apóstol Pablo, y enclavándola en la cruz de Cristo. Colosenses 2:14. O sea, el acta de los decretos, o sea, es como el acta del juez donde dice, este ingrato está condenado. Pero esa acta de condenación, cuando Cristo es ofrecido en la cruz del Calvario con esa muerte violenta y con esa sangre derramada que salpicó, comenzó inmediatamente a justificarnos, comenzó el perdón sobre nosotros a funcionar. Y cuando vemos esto, el apóstol está diciendo que esta acta de decretos que estaba en contra de nosotros, Cristo la agarró a donde estaban todas tus acusaciones, las agarró y las enclavó en la cruz. ¿Y qué dijo? Ellos no son culpables porque yo estoy pagando el precio que se requiere para que ellos sean justos e inocentes. Gloria a Dios. Qué gran juicio va a caer sobre esta tierra, sobre aquellos que no han entendido el plan de Dios. Y dice el versículo 15 de capítulo 2 de Colosenses: y despojando a los principados y potestades, o sea, les quitó el poder sobre nosotros. ¿Ya lo vieron? O sea, despojó a los principados y potestades de Efesios 6 que pelean en contra de nosotros, que luchan en contra de nosotros para que nosotros pequemos contra Dios. Dios los despojó del poder que tenían sobre nosotros. Por eso no hay excusa. Cristo los despojó de su poder que tenían sobre nosotros y los exhibió públicamente como derrotados sobre sus hijos. Por eso dice la Biblia que lo hizo triunfando sobre ellos y enclavando absolutamente todo en la cruz de Cristo. Esta, pudiéramos decir que esa es otra metáfora para aludir y que podamos entender lo que es el perdón de los pecados de los creyentes. Dice la Biblia que fueron puestos en la cuenta de Cristo, clavados en la cruz, y su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de nosotros, vemos que está sucediendo en el ambiente espiritual algo precioso que nos favorece, que nos debe a nosotros de llenar de regocijo, de ánimo, de deseo de servir, de continuar hacia adelante, de no detenernos hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo pueda completar la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y Dios nos ofrece, óigame bien, la injusticia de su muerte, porque fue una muerte injusta. La injusticia de la muerte de Cristo como nuestra justicia. La libertad es el poder más grande que Dios le ha dado al hombre, porque solamente hay dos caminos que el hombre deberá de tener como alternativa para poder elegir con toda libertad hacia dónde te quieres dirigir. Adán escogió el camino de la derecha y la balanza se inclinó hacia el mal.
Por cuanto el pecado, dice la Biblia, entró por un hombre, y aquí es donde muchos comienzan a decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? El hombre siempre está, ¿verdad?, con sus ideologías. ¿Yo qué culpa tengo de los pecados de mis antepasados? Pero la Biblia dice que así como entró el pecado por un hombre, y el pecado y la muerte así pasó a todos los hombres, y ahí es donde comienza el hombre a decir, pues Dios es injusto porque Dios me culpa de un pecado que yo no cometí. ¿Yo qué culpa tengo? Pero vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que la condenación vino por un hombre, pero oiga bien, en esta preciosa mañana, la justicia vino por otro hombre. Es verdad, el pecado vino por un hombre. Cuando Adán pecó, la balanza se inclinó hacia el pecado, y allí dice, todos pecaron, pero por el otro lado vino otro que traía y venía la justicia de Dios cuando Él vino. Pero vino el pecado, por otro vino la justificación. Y esto significa que tú tienes las mismas opciones. Escúcheme bien. Desde el momento en que Cristo aparece en escena, en que Cristo paga el precio por nuestros pecados, desde el momento en que Cristo nos ofrece la liberación del pecado, ya lo entendimos en esta mañana. Ahora vemos que tú tienes las mismas opciones que Adán. Así de sencillo. El pecador necesita convencerse en primer lugar de su pecado, y en segundo de que Jesucristo es el justo y que por Él nosotros fuimos perdonados. Entonces el Espíritu Santo es el que convence al mundo de esta justicia, porque Él es el único que nunca pecó. Él es el único que se mantuvo puro, sin mancha. Mientras que la Biblia dice, todos pecaron, aparece en escena alguien que nunca pecó. Dice la Biblia que fue sin pecado. Era sin pecado. Y esto vemos que es la forma en que se revela la justicia de Dios. Por eso, si tú te pierdes, no te pongas al brinco contra Dios. Ya no tienes opciones. Ahorita tú ya tienes la misma opción que Adán. No te enojes contra Dios, porque su sacrificio en la cruz del Calvario es la evidencia de que Dios está dándole al hombre la oportunidad de salvación. Y si lo rechazas, Dios no te podrá perdonar. O sea, Dios ya no va a poder hacer absolutamente nada por ti. Entonces, las gentes que se condenen en el infierno no va a ser por falta de información, ni tampoco por ignorancia. Será porque nunca creyeron que Jesús era la solución para sus vidas y no creyeron en Él. Y se confiaron de su propia justicia. Lo contrario a la justicia divina es la justicia humana. Y hacen de la muerte de Cristo un desperdicio con esta ideología. Cuando nosotros entendemos que Él tuvo que morir porque sin sangre, dice la Biblia, no podía haber remisión de pecados. Vamos a ver el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 9. Algo interesante que quiero mostrarles. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo.
La idea de él era ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley. O sea, cualquiera pudiera decir y culpar a Dios de quebrantar la ley, pero Pablo, siendo un experto en la ley, dijo: y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hay dos justicias: la justicia de la gente por sus obras, porque creen que por lo que hacen se van a ganar el reino de los cielos y se creen justos por sus obras y se creen que por lo que hacen impresionan a Dios. Creen que si caminan de rodillas 3 cuadras hasta sangrar van a impresionar a Dios. Esas son las obras de la carne. Y la justicia de Dios que es por la fe. La pregunta es: ¿a cuál tú te quieres acoger? La salvación es por gracia, es gratuito. Y el objetivo del Espíritu Santo con esto es quebrantar cualquier pretensión. Con esto quiero terminar, pero quiero que esto se les quede bien grabado en sus mentes. El objetivo del Espíritu Santo, nuevamente se los digo con esto, es quebrantar cualquier pretensión de justicia propia. ¿Sí me comprendieron? Por eso dice que está convenciendo al mundo de pecado y de justicia. No de tu propia justicia, sino la justicia de Cristo. La justicia de Jesús, la justicia de Dios, que es a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que nos dio la justificación y el perdón de nuestros pecados. Entonces, el punto del Espíritu Santo y la intención de Dios en este tiempo es quitar todo tipo de pretensión y de arrogancia, pensando que lo que hacemos o lo que nosotros estamos de alguna forma obrando, lo hacemos para ganarnos el perdón de nuestros pecados. Fíjese que para ser perdonados, Dios no necesita nada de usted ni de mí. Entonces, Dios quiere que salga de nosotros toda pretensión de justicia propia. ¿Cómo lo hace Dios? ¿O cómo es que Dios hace esta obra? Lo hace al sacar a la luz las tinieblas de nuestro corazón. Dios hace esto al sacar las tinieblas de tu corazón. Cuando es alumbrada la vida espiritual del hombre, dice que alumbra y se mira todo lo que hay dentro de nosotros. La luz de Cristo alumbra nuestros pecados. La luz de Cristo saca las tinieblas de nosotros. La luz de Cristo es la que hace la diferencia en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de ese sacrificio ahora entiendo que tú estabas haciendo exactamente, Señor, lo que yo necesitaba. Tú pagaste el precio de pecado y allí, Señor, podemos ver tu justicia revelada a través de ese cruento y violento sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias, yo te doy gracias, yo personalmente te doy gracias por esa sangre preciosa, por ese sacrificio, Señor, que fue duro, fue violento, pero fue necesario para que a través de ese sacrificio pudieras justificar a tu iglesia, a tus hijos, a tus redimidos. Yo te agradezco